Todo empezó con el susurro de las olas rompiendo en la orilla del mar de Galilea y el inconfundible aroma salado del aire. Juan, aún un joven pescador, estaba allí, como en tantas mañanas, trabajando codo a codo con su hermano Santiago y su padre, Zebedeo. Sus manos, curtidas y fuertes, agarraban redes pesadas, empapadas y repletas de escamas. La pesca no era solo su trabajo, era su vida, su identidad. No imaginaba que algo más existiera hasta aquel día. El sol brillaba igual, la brisa soplaba, como siempre, pero el aire se sentía diferente, cargado de una expectativa silenciosa. Fue entonces cuando un hombre se acercó. Sus ojos, profundos y serenos, revelaban una presencia que era a la vez humilde y poderosamente magnética. No hizo un gran discurso, no prometió riquezas ni exigió nada. Simplemente, con una voz tranquila y llena de autoridad, dijo: «Síganme, y yo los haré pescadores de hombres». Juan miró a Santiago. Ninguno de los dos habló, pero un fuego se encendió en su interior. Una convicción tan fuerte que no necesitaba palabras ni explicaciones. Sin dudar, sin calcular los riesgos ni el futuro, simplemente soltaron las redes, dejaron la barca, lo abandonaron todo para seguir a un desconocido, la llamada y el fuego interior. Antes de continuar con esta increíble historia, me gustaría invitarte a ser parte de nuestra comunidad. Si te encantan las historias bíblicas que nos inspiran y nos conectan con la fe, te pido que te suscribas a nuestro canal ahora mismo. Y no olvides dejar tu me gusta en este video para que podamos llegar a más personas. Cuéntanos en los comentarios de qué ciudad y país estás viendo este video. Aquel momento en la orilla de Galilea fue más que una decisión. Fue un quiebre radical con lo predecible y lo seguro. Juan no solo dejaba su oficio, se zambullía en un misterio divino. ¡Qué contraste! Un simple pescador de una aldea olvidada, siendo llamado por el Mesías para ser parte de una revolución que cambiaría el mundo. Era como si el Creador hubiera decidido iniciar su obra con personas ordinarias, en lugares ordinarios, pero con corazones extraordinariamente dispuestos. Juan, sin saberlo, comenzaba un viaje que lo llevaría a caminar sobre las aguas, a presenciar milagros asombrosos, a escuchar verdades eternas y, finalmente, a escribir revelaciones que resonarían a través de los siglos. En ese instante, todo lo que tenía era una fe pura, sin teología, sin certezas racionales. Solo la confianza inquebrantable en la mirada de ese hombre, Jesús. En las aguas de Galilea, Juan fue pescado por el llamado, no por las redes de su padre, sino por las redes del cielo. No para atrapar peces, sino para cumplir un propósito que aún no comprendía, pero que ya sentía latir en su pecho. Aquel sí silencioso lo transformaría para siempre. El hijo del trueno. Hoy conocemos a Juan como el discípulo del amor, pero no siempre fue así. Antes de escribir sobre la gracia y la paz, Juan era un hombre de impulsos. Antes de enseñar, la mansedumbre era la personificación de la intensidad. Él y su hermano Santiago recibieron de Jesús un sobrenombre significativo, Boanerges, que en arameo significa hijos del trueno. Marcos 3:17. Este apodo no era un cumplido, era el reflejo de una personalidad que no se dejaba amedrentar, que defendía sus convicciones con pasión, a veces con fiereza. Un día, al pasar por una aldea samaritana que se negó a recibir a Jesús, Juan y Santiago reaccionaron con indignación. Le preguntaron al maestro si podían ordenar que cayera fuego del cielo para destruir a esa gente. Lucas 9:54. Ese era el corazón del joven apóstol, un celo que confundía la justicia divina con la destrucción inmediata. Pero Jesús no lo reprendió con dureza. Lo corrigió con una mirada de compasión,
una mirada que no apagó su fuego, sino que redirigió su fuerza. A cada paso junto a Jesús, el temperamento de Juan fue purificado. El fuego no se extinguió, se transformó. La convivencia diaria con Cristo se convirtió en el crisol donde su carácter fue refinado. Vio la paciencia de Jesús con los marginados, la compasión con los rechazados, el perdón hacia los traidores. Todas esas lecciones, como semillas, fueron penetrando en su corazón, que se ablandaba con cada encuentro. Juan aprendió que el verdadero poder no radica en gritar, sino en escuchar, no en juzgar, sino en comprender. Descubrió que la autoridad celestial no se impone, sino que se manifiesta a través del amor que sirve. Y así, poco a poco, el hijo del trueno, se fue convirtiendo en el apóstol del amor. El trueno seguía en su alma, pero ahora se utilizaba para proclamar las buenas nuevas, no para destruir. Un lugar especial en el corazón de Jesús. Juan no era un discípulo más, formaba parte del círculo más íntimo de Jesús. De los 12, solo 3, Pedro, Santiago y Juan, fueron testigos de momentos que otros no presenciaron, como la resurrección de la hija de Jairo, Marcos 5:37, y la transfiguración en el monte, Mateo 17:1. Pero, incluso entre ellos, Juan tenía una conexión singular. Tenía un acceso al corazón del Maestro que nadie más poseía. Era Juan quien se reclinaba sobre el pecho de Jesús durante la última cena. Juan 13:23. Era el discípulo que oía el latido del Salvador, que sentía su respiración. Esta proximidad no era solo física, era una conexión espiritual y emocional profunda. Juan absorbía cada palabra, cada gesto y cada silencio de su Maestro. Observaba no solo con los ojos, sino con un corazón abierto. Quizás por eso fue el único de los 4 evangelistas en comenzar su relato declarando que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Él no solo entendía lo que Jesús hacía, sino quién era Él en su esencia divina. Juan vio a Jesús en su gloria en el monte de la transfiguración, con su rostro resplandeciendo como el sol. Pero también lo vio en su agonía, sudando gotas de sangre en Getsemaní. Mientras otros huyeron, Juan se mantuvo firme. No corrió cuando las cosas se pusieron difíciles. Permaneció. Esta cercanía diaria moldeó cada aspecto de su ser. Juan no seguía a Jesús solo en las multitudes y los milagros, sino también en los caminos polvorientos, en las pausas de silencio, en las comidas sencillas y en las miradas cómplices entre la multitud. Él conocía los pasos de Jesús de memoria, como un amigo que reconoce el sonido exacto de la pisada de quien ama. Por eso, cuando más tarde escribió sus cartas, hablaba con tanta autoridad sobre el amor. No se basó en teorías, sino que fue testigo directo. Él vio el amor, tocó el amor y vivió junto al amor en forma humana. Cada noche bajo las estrellas, cada mañana alrededor de la fogata, cada momento compartido con Jesús, era una lección viviente. Juan era discipulado para ser, no solo para enseñar, para convertirse en un reflejo de aquel a quien tanto admiraba. Ya no era el mismo joven impulsivo que soltó las redes, ahora era un espejo de su Maestro. Testigo de lo imposible, Juan presenció lo imposible una y otra vez, no solo como un espectador, sino como alguien posicionado justo al lado de Jesús cuando los cielos tocaban la tierra. Estuvo allí cuando Jesús detuvo el cortejo fúnebre y trajo a la vida al hijo único de una viuda en Naín, Lucas 7, 11, 17. Estuvo al lado del Maestro cuando Lázaro, después de 4 días en el sepulcro, oyó una voz que penetró la oscuridad de la tumba y lo devolvió a la vida. Juan 11, 43, 44. Juan vio los ojos de los ciegos abrirse.
oyó los gritos de los leprosos sanados y sintió el suelo temblar cuando los demonios se doblegaban ante la autoridad de Jesús. Pero Juan no solo veía con los ojos, percibía con el espíritu. Cada milagro era más que un acto de poder, era un mensaje oculto, una revelación sobre el reino. Era como si Jesús pintara con acciones lo que Juan más tarde escribiría con palabras. Hubo un día en el que todo quedó más claro. En la cima del monte, el rostro de Jesús brilló como el sol y sus ropas resplandecieron como la luz. Allí, Moisés y Elías aparecieron en gloria. La transfiguración no fue solo una visión, fue la revelación de que el carpintero de Galilea era, en verdad, el Hijo del Dios viviente. Y Juan lo vio y nunca más lo olvidó. Y más tarde también presenció algo que le partió el corazón. Vio a Jesús sangrando, clavado en la cruz, muriendo allí, a los pies del Gólgota. Mientras otros huyeron, Juan se quedó. Fue testigo del milagro del amor que se entrega hasta el final. Vio la sangre correr, pero también vio la promesa cumplirse. Y allí, a los pies de la cruz, escuchó algo que lo marcaría para siempre. Mujer, he ahí tu hijo. Y a él le dijo, hijo, he ahí tu madre. Juan 19, 26, 27. Jesús le confiaba a María, su propia madre. Juan ya no era solo un seguidor, ahora era parte de la familia. El último guardián de la memoria. Después de la resurrección, Juan presenció otra serie de momentos extraordinarios. Vio a Cristo resucitado, a las puertas cerradas que no pudieron detener un cuerpo glorificado, y a las promesas que se cumplían ante sus ojos. Años después, ya anciano y exiliado, en una isla solitaria llamada Patmos, Juan aún sería bendecido con visiones que ningún otro ser humano tuvo. El cielo se abrió ante sus ojos, con trompetas sonando, caballos, sellos, copas y multitudes celestiales. El libro del Apocalipsis no fue producto de la imaginación. Fue la culminación de una vida entera acostumbrada a ver lo invisible. Juan vivió más que cualquier otro apóstol. Mientras sus compañeros de misión fueron martirizados, él permaneció. Sobrevivió al tiempo, a las persecuciones, al exilio y al silencio que se instala cuando los amigos se van. Él fue el último guardián de una era, el portador vivo de las palabras de Jesús, del sonido de su risa, de los detalles de cada milagro, la mirada de Jesús, los pasos en el camino a Emaús, el sabor del pan partido. Todo reposaba en la memoria de Juan, y en lugar de guardarlo para sí, escribió, preservó, dio testimonio. Lo que dejó no fue solo un registro histórico, sino un tesoro espiritual. Escribió un evangelio diferente a los demás, comenzando no con un nacimiento, sino con la declaración de que el Verbo estaba con Dios y era Dios. Juan nos dio frases eternas como Dios es amor, y aquel que permanece en el amor permanece en Dios. Su evangelio reveló el lado más íntimo de Cristo. Sus cartas enseñaron la verdad con afecto y su Apocalipsis nos dio esperanza en medio del caos. El legado del amor. Hasta sus últimos días, Juan fue conocido como el discípulo amado. Se dice que ya muy anciano era llevado a la iglesia en los brazos de sus hermanos y sin fuerzas para dar largos sermones, repetía una sola frase con voz trémula y mirada firme. Hijitos, ámense los unos a los otros. Cuando le preguntaban por qué decía siempre lo mismo, él respondía, porque ese es el mandamiento del Señor, y si hacen solo eso, ya es suficiente. Juan se fue, pero su luz se quedó, no como una antorcha que se apaga, sino como un faro que sigue encendido, apuntando hacia el amor, hacia la verdad y en última instancia, hacia Jesús. Si te ha conmovido la historia del apóstol Juan y quieres seguir explorando las vidas de estos increíbles personajes bíblicos,
Te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte los próximos videos. Deja tu me gusta y comparte este video con algún amigo que necesite escuchar una historia de amor y transformación. Gracias por acompañarnos.